Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues nada más y nada menos. Santiago Nieto acaba de hacer una entrevista donde se conocen sus entrañas, sus sentimientos, qué piensa al respecto de pisar tantos callos de grandes poderes económicos de México. ¿Acaso no tiene miedo? ¿Acaso no siente persecución por su vida? Pues en una entrevista muy bien hecha al grupo de la Organización Editorial Mexicana, en la cual da ahora sí su manera de pensar, también cuando fue un perseguido político en su momento, en el sexenio de Peña Nieto, nos da sus pormenores, qué siente y qué piensa el día de hoy, después de andar detrás de tanto pillo y sinvergüenza, a lo cual ha pisado tantos intereses, ahora sí vuelvo a repetir, económicos, en los cuales dormirá a gusto Santiago Nieto. No se le olvide que él es el artífice de tantos personajes, los cuales siempre gozaron de grandes privilegios en los sexenios anteriores. Pero vayamos a la información, amigo de Conexión, para que quede usted más bien informado. Sus sentimientos y qué piensa a raíz de todos estos acontecimientos con los cuales han sucedido últimamente en México. Y él es el hombre que está en medio ahora sí de la mesa, tal como si fuera un salero, el hombre que es vigilado ahora sí por los grandes intereses económicos, empresariales y políticos de México, de toda esa bola de corruptos de los cuales usted ya conoce. Vayamos a la información, pues, amigo de Conexión, para que quede usted muy bien informado. Pues ahí lo tiene en pantalla al gran Santiago Nieto. Respecto a la entrevista que le hace la organización, ahora sí, mexicana, a este gran aporte que hizo Andrés Manuel López Obrador, atinadamente contrató a este personaje de la política. Vayamos pues, amigo de Conexión, para que quede usted mejor enterado al respecto. Ahí lo tiene en pantalla a Santiago Nieto en esa buena entrevista. ¿Qué dice Santiago Nieto al respecto? Dice: con el retrato de Benito Juárez colgado en la pared izquierda, mirando directamente al escritorio de Santiago Nieto Castillo, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rechaza venganzas contra la clase política de sexenios pasados y asegura que en casos como el de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, la historia siempre pone a las personas en su sitio. Con independencia a mis defectos personales, yo tenía la razón y Lozoya no, dice. Ahora la diferencia es que Lozoya está prófugo de la justicia, su madre en arresto domiciliario, su hermana y su esposa están prófugas de la justicia. Y claro que creo en esa soberbia ya no se ve reflejada ahora. Expresa en entrevista que le hicieron ahí en un periódico, ahí ve a Emilio Lozoya con su hermana y con su señora madre, la cual la señora madre tiene arresto domiciliario y su hermana es prófuga de la ley, junto con Emilio Lozoya Austin. Y es que el hombre que puso en la mira a la Fiscalía General de la República, la FGR de Gers Manero, al círculo que brindó en la boda de Mar Collado, ¿se acuerda la hija de Juan Collado, que también lo tiene en el bote ahí, Santiago Nieto? Afirmó que el punto no es de buenos y de malos, sino que el tema es que hay normas y esas normas se tienen que cumplir. En pocas palabras, hay reglas y si no las cumples, pues vas al fresco bote. Si se viola la ley, dice, debe haber una diferencia incentivando. Es precisamente a lo que la gente como Lozoya no estaba acostumbrada ante nadie. En razón de que se sentían dueños del país, expresó Santiago Nieto. Desde julio del 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera arrancó con el plan de la Casa Limpia. Eso no lo conocíamos, amigo de Conexión. ¿Cómo que la Casa Limpia, Emilio Lozoya Austin? A ver, ¿cómo está eso que la Casa Limpia que dice Santiago Nieto al respecto? Pero las deudas con Santiago Nieto, seguimos con eso de la Casa Limpia, porque dice, por él
que se denunció a Lozoya Austin gracias a Santiago Nieto, a Juan Collado, a Rosario Robles, a Carlos Romero de Champs, a Eduardo Medina Mora, ese ministro que tuvo que renunciar, y más recientemente a Genaro García Luna, todos aquellos bola de chayoteros, los cuales siempre han dicho que a raíz de que lo detienen en Estados Unidos, apenas se puso a investigar la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Puras mentiras, al contrario. La Fiscalía de México y la Unidad de Inteligencia Financiera le pasaron los datos a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que Genaro García Luna no visitaba México, era imposible detenerlo. Tuvieron que mandarle todos los datos de este pillo para que allá surgiera la detención de él. Pero las deudas de Santiago Nieto, amigo de Conexión, chéquese bien este dato muy importante, datan desde el 2017, cuando como titular de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales, o sea, Santiago Nieto en el 2017 trabajaba en AFEPADE en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Inició una investigación contra el exdirector de Pemex, quien presuntamente recibió sobornos de Odebrecht para financiar la campaña política de Peña Nieto en el 2012. Este es Emilio Lozoya Austin, a él se refiere Santiago Nieto, que ahí los ve en pantalla este par de pillos, para que ganara, ahí lo ve en la fotografía. En un breve flashback, o sea, regresándonos, amigos de Conexión, Santiago Nieto cuenta que en esos días enfrentó 7 denuncias de oficio, Contraloría y Vestiduría en su contra, interpuestas no solamente por Lozoya Austin, sino el abogado Javier Coello Trejo, el que anda defendiendo, obvio, a Lozoya Austin, quien ha actuado como defensor de él, y Romero de Champs también, sino hasta el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra prófugo allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues en aquella ocasión, Santiago Nieto, en el 2017, en los tiempos de Peña Nieto, fueron señalados por Lozoya Austin, por su abogado, y hasta por Romero de Champs, y hasta el gobernador de Chihuahua, César Duarte, para que lo corrieran de su puesto. Empezaron a revisar toda mi actuación, dice Santiago, de todos mis expedientes, para ver si me encontraban algo esta bola de sinvergüenzas. En ese contexto, recibió las amenazas en contra de mis hijas. Eso fue lo que recibió Santiago, amigos. Tengo el rompimiento de mi matrimonio. Tengo que ir a vivir a un departamento prestado, un poco tratando de reiniciarme, para que vean cómo estos bandidos rompen matrimonios, empiezan a llevarle una vida imposible a las personas que se la quieren llevar con rectitud. El que denunció, ahora sí, el centro de corrupción de Odebrecht, donde ellos aflojaron grandes cantidades de dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haberlo denunciado? Pues esto, que le hicieron la vida imposible al grado que tuvo que romper con su matrimonio, irse a un departamento allí aislado para volverse a reiniciar. Al final, lo que hice en esos meses fue detenerme jurídicamente, reinventarme y dar un tránsito que no había hecho, como un mecanismo de supervivencia personal, pública y política, que fue vincularme a un partido político, relata. En ese reinicio, recibió la llamada del hoy secretario de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard. Quedaron de verse en una cafetería de la colonia Roma Sur, y Ebrard, quien entonces era uno de los coordinadores de campaña de Andrés Manuel López Obrador, le preguntó sobre el blindaje electoral, el que había hecho en la FEPADE. Al final de la conversación, me dijo que tenía que escuchar el presidente y me convocaron para que fuera a Guadalajara. O sea, al presidente de la República le interesaba qué sabía Santiago Nieto al respecto cuando andaba en campaña, y lo cita en esa ciudad de allá del occidente, pegado al Océano Pacífico. Aquel 22 de mayo del 18, Santiago Nieto llegó a punto de las 11:40 de la mañana a Tlaquepaque, Jalisco, sin más dato que el de una promesa con el candidato presidencial. Entró por la valla principal, en la que López Obrador realizaba su eventual recorrido de selfies y escuchaba distintas quejas contra el gobierno priista.
a los que pocos minutos ambos personajes se encontraron en el templete y sin discusión previa, López Obrador anuncia la adhesión de Nieto Castillo con el fin de castigar a los fraudes electorales, aunque rechazó ir por la cabeza de Peña Nieto. Recuerda esas fotografías donde está abrazándolo ahí en el templete López Obrador a Santiago Nieto. Ahorita se las presento. Yo tenía experiencia, dice Santiago, en investigación en materia de financiamiento ilícito en las campañas electorales. Odebrecht fue lo que provocó mi salida. Había investigado las cuentas del Partido Verde Ecologista, el financiamiento ilícito de la campaña del Estado de México. Cada quien tiene que cruzar sus batallas de donde le toca hacerlo. Me tocó hacerlo en el tribunal de la FEPADE, desde la academia, en una campaña electoral. Y ahora, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, opinó Santiago. O sea que Santiago Nieto fue rescatado por el presidente de la República después de estar en una depresión, en un problema existencial, cuando estaba encerrado ahí en su departamento. En las oficinas de alta seguridad de la UIF, y la voz de Leonardo Cohen de fondo, Santiago Nieto apuesta porque el sexenio de Enrique Peña Nieto podría clasificarse como uno de los 3 más corruptos de la historia de México. La última denuncia de la UIF ante la Fiscalía General fue contra el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pero aseguró que la investigación no está vinculada con el expresidente panista. Apuntó que fue en la última administración del PRI cuando la corrupción se convirtió en una práctica común y se realizaron pagos de 2,000 millones de pesos por asesorías a particulares, o sea, tiraban el dinero a más no poder. La sociedad mexicana está harta de casas blancas y trenes cancelados, generación de empresas fachadas y generación de operaciones Zafiro, operación estafa maestra, en fin, de todo esto que, como estamos viendo, durante el sexenio de Peña Nieto fue la constante. Empresas contratadas por 2,000 millones de pesos para hacer asesorías. Entonces el nivel de despilfarro fue grande, el nivel de irresponsabilidad fue estratosférico y el nivel de corrupción fue enorme y necesitamos revertir todo esto, acusó Santiago Nieto, a la par de la denuncia de la Fiscalía General. Presentarán otra Secretaría de la Función Pública encabezada por Irmeréndira Sandoval, quien el pasado 19 de diciembre exoneró al director de la Comisión Federal, Manuel Bartlett, porque no estaba obligado a declarar los bienes patrimoniales de su pareja sentimental, Julia Abdalá Lemus. Ante los cuestionamientos sobre existió parcialidad en el proceso, Santiago Nieto manifestó que coincide y confía en la titular de la Función Pública, Irmeréndira. Sin embargo, señaló que si debe realizarse una modificación a la declaración patrimonial, fiscal y de intereses de servicios públicos para evitar estos vacíos en la rendición de cuentas. O sea, da sugerencias para que todo esto mejore. ¿Qué presidente comenzó mejor en seguridad? Manuel Bartlett no tiene la obligación jurídica de notificar todos los bienes de su pareja, dice, sentimental en términos en la ley, solamente su esposo, esposa, concubina, concubino, no solamente una pareja sentimental que tiene otras características que es la novia. Pues ahí ve a Santiago Nieto, amigo de Conexión, donde desde sus entrañas nos platica ahora sí el sufrimiento que tuvo durante ese 2017, cuando Emilio Lozoya Austin, el señor Coelho, como lo quiere usted pronunciar, su abogado, Romero de Champs y César Duarte, lo traían asoleado a ahora sí, el encargado de la FEPADE en aquella ocasión, por haber, ahora sí, denunciado que Odebrecht se había metido en el proceso electoral de Santiago Nieto, al grado que tuvo que separarse de su familia e irse a un departamento donde estuvo aislado en un tiempo. En pocas palabras, esto se llama en una depresión, ahora sí, donde Marcelo Ebrard lo sacó de esas entrañas para llevárselo una vez más y volver a respirar como un ser humano común y corriente. Pues amigo, aquí se da cuenta que Santiago Nieto es un hombre de muchos sentimientos y de mucho discernimiento al respecto. Rescatado por la Cuarta Transformación, como lo ve Andrés Manuel López Obrador, sabe y tiene un ojo clínico
de quiénes son las personas adecuadas para sacar a este México adelante. Pues yo me despido de ustedes, amigos de Conexión, espero esté muy bien informado al respecto. No se le olvide suscribirse al canal, dele manita arriba, suscríbase al canal, dele like, es muy importante para la democracia del país. En esta boleta es más fácil que se suscriba, aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Vámonos riendo, raza, y nos vemos hasta la próxima. Dele like.